Vamos a continuar con este ciclo de entrevistas que veníamos realizando, ¿sí? A través de nuestro canal Desmagnetizados, con distintos referentes, distintos dirigentes, periodistas, escritores, como es el caso del día de hoy. Hoy tenemos un escritor de la ciudad de Mar del Plata. Amigo. Sí. Que hace poquito publicó su segundo libro de la colección Buenos Aires Humana. Estamos, gracias a la tecnología, y los que nos pueden ver por YouTube, lo tenemos acá y le damos la bienvenida a Luis Gote, que desde su trinchera bonaerense en la ciudad de Mar del Plata, como dije antes, lo podemos escuchar hoy aquí en Bienarte. ¿Qué tal, Luis? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio MEP. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto, Javier. Gracias por invitarme a sus programas. Saludamos a la producción y a los oyentes como corresponde, ¿no? Así que, bien. Bueno. Como bien decías, estamos con la publicación de nuestro segundo libro. Ahí está. Hace muy poquito lo publicaste, ¿no? Una semanita. Salió en preventa el mes pasado y ya ahora vamos a la presentación en Capital Federal, calculo que en 15 días. A ver, recordemos el nombre de los dos libros, porque esto es una colección, ¿verdad? Que se llama Buenos Aires. ¿La colección? Sí. En principio serán 4 libros. Primer libro que salió el año pasado, también por Editorial Fabro, Buenos Aires Humana, La Hora de tu Comunidad. El segundo libro, Buenos Aires Humana, La Hora de tus Intendentes. El próximo libro será el tema del regionalismo, La Hora del Regionalismo. Y el cuarto libro, para finalizar esta colección, es La Hora de la Refundación. Es decir, en un esquema donde la provincia de Buenos Aires tenga en sus municipios plena autonomía, descentralización, reforma tributaria, regionalismo productivo, ya estaríamos hablando de una provincia totalmente distinta a la que hoy tenemos. Bueno, ahora vamos a pasar a eso de la provincia. Perdón. A eso de la provincia. Porque tengo entendido, vos recorres bastante la provincia, de eso también se tratan los libros como vos acabas de mencionar, pero vos sabés que ahora haciendo la presentación del programa, mirá vos, nosotros que en nuestro programa muchas veces enumeramos distintas efemérides y hablamos un poquito de eso, y decíamos, hoy 10 de junio se cumplen 6 meses del actual gobierno nacional. Entonces, pregunta obligada es, ¿cómo ves este momento? ¿Cómo ves estos 6 meses de gobierno? Mirá, que todavía no ha arrancado. Y yo creo que lo de gobierno nacional no correspondería, ¿no? Porque el concepto de nación nacional tiene otras características. Una de las cosas que me ha enseñado profesores de historia que he tenido, tanto en la primaria y la secundaria, que la historia es una gran maestra que nos enseña a comprender el presente y también a visorar un poco el futuro, si se quiere. La historia argentina y su relación con esquemas de gobiernos liberales siempre fueron de tragedias, tanto para nuestro pueblo como para nuestra patria. Empobrecimiento, embrutecimiento, atraso tecnológico. Esto lo podemos observar leyendo las obras, por ejemplo, del catalán Vialet Massé, sobre el informe de la situación de la clase trabajadora en 1904 durante los gobiernos liberales de Mitre, de Quintana, de Juárez Celman. Cuando Roca le encomienda a su secretario de Trabajo, a su secretario de Trabajo que prepare un informe sobre la situación de los trabajadores, se le encomienda a Vialet Massé a realizar dicho informe. Un año recorriendo la Argentina, cuando elaboró ese informe, ya había asumido Quintana. Quintana dijo, guardemos esto porque no podemos dar a conocer el fracaso del gobierno liberal. Después tenemos a los escritores de Forja, Scalabrini, Ortiz, Jaureche, por nombrar algunos, en la década del 40, donde mostraron el desastre de lo que fue el gobierno liberal de Justo. Tenemos página 2 en su inicio con Jorge Lanata, que nos mostraba las consecuencias que iba a acarrear el gobierno liberal de Carlos Menem, y bueno, no se equivocaron. Y esta es la cuarta etapa de otro gobierno liberal que no creo que sea muy distinto a los anteriores, porque el esquema de gobierno centralista
y el esquema de producción no ha variado en los últimos 100 años en Argentina. A ver, te hago un parate ahí, porque estamos hablando de liberalismo, y el liberalismo tiene varias corrientes. Ponele vos. Claro, el liberalismo tiene varias corrientes. El liberalismo no sería igual que el de la Escuela de Salamanca, por ejemplo. Sí, bueno, eso sí, ahí sí. Claro, Ahí sí. claro, bueno. Este liberalismo lo ves parecido al de Menem y a los anteriores que nombraste. ¿Vos decís que es del mismo tinte, digamos, de la misma? Exacto, es un liberalismo anglosajón, donde tiene dos temas que se los asemeja: libre mercado y no control de la producción que sale de nuestras tierras por parte del gobierno. Es así. Sí, pero en los anteriores el Estado existía y para el Estado no existe. A ver, para el discurso de sus seguidores, el Estado para Milei no existe. Es un absurdo estar planteando, como dijo hace un par de días, soy el topo, voy a destruir el Estado. Claro. A ver, la definición de Estado, ¿qué se requiere para un Estado? Territorio, soberanía, legislación propia. No vamos a hacer desaparecer el Estado, que lleva y arrastra con ello nuestra soberanía, nuestra legislación propia argentina, legislación jurídica, ¿no? Y también necesita de habitantes, nos va a hacer desaparecer nosotros constituimos el Estado. Es un absurdo plantear el Estado. ¿El Estado qué es, en definitiva? Nada más que son aparatos del gobierno que administran decisiones políticas tomadas y controlan, obviamente, que se cumplan la legislación y se sancione a aquellos que no cumplan con lo que marca y establece la legislación. Es absurdo esos planteamientos del Estado, lo que es el Estado. Claro, tal cual. Ahora, me quedo, porque ahora mientras vos estás diciendo esto, recuerdo que cuando comenzamos me dijiste que estaba mal dicho gobierno nacional. A ver, acláramelo un poquito cómo es esto. A ver, ¿qué es lo nacional? La defensa de los intereses de nuestro pueblo y de lo que representa toda la historia de nuestra nación. Y este gobierno, como los gobiernos liberales, lo que menos hacen es defender estos intereses y los bienes que produce nuestra patria. Lo tenemos en la época de 1861, donde el federalismo es invisibilizado, donde desaparece como forma de organización de nuestra Argentina y es reemplazado en los hechos reales, no en los papeles, porque la Constitución establece que somos un gobierno federal. En la realidad terminamos siendo un gobierno centralista, el gobierno que siempre ha soñado o intentó imponer de alguna manera Rivadavia. Mantenemos esa misma línea hoy por hoy. El artículo 1 de nuestra Constitución es letra muerta. Hoy los gobiernos no tienen plena autonomía e independencia, tienen que arrastrarse ante el gobierno central para pedir más recursos, no tienen la autonomía necesaria como para poder administrarse. Y después vemos los recursos nuestros, los recursos naturales, como salen de nuestras fronteras sin ningún tipo de control. Y esto uno cuando viaja por las provincias, sobre todo las precordilleranas, está observando esto, cómo ingresan a los containers sin ningún tipo de control, salen de nuestra frontera y van a sus países de origen, ¿no? Y donde ahí deben declarar qué es lo que están llevando. Cuando acá figura tonelada de barro, llegan a sus países, ya sea Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudí, Japón mismo, allá declaran la cantidad de minerales que contienen. Caso de las tierras raras, uno de los recursos tan requeridos hoy por la superpotencia utilizadas para las tecnologías, llámense aeroespacial, telefónica, ¿no? Y que acá, para nosotros, cuando sale es tierra y barro. Luis, buenas tardes, te saluda Javier Perpiñán. Yo quiero preguntarte, acabas de definir qué es un gobierno nacional, los intereses que defiende y las virtudes que tendría que tener en beneficio del pueblo, en este caso argentino. ¿Por qué le cuesta tanto sostenerse en el gobierno y sufre constantemente estos embates de la derecha? Primero habría que definir qué es la derecha o qué es la izquierda. Sí, podríamos decir conservador, el conservadurismo. Yo definiría entre patria y antipatria. El esquema de pensamiento entre derecha e izquierda se terminó el día en que Mao y Nixon se abrazaron allá en Pekín, ¿no? En 1972. Ahí ese esquema de pensamiento ya
cerró una etapa que se había iniciado con la Revolución Francesa, en que se dividía los sectores entre derecha e izquierda. Pero bueno, esto es otro tema. A ver, porque vos fíjate la actitud que asume Milei de permanente confrontación, de pelear. Es lo que se llaman amigo-enemigo. Y al enemigo hay que matarlo. Y Milei va a matar. No va a conciliar, no va a tender puentes, no va a buscar consenso, va a matar. Entonces es lógica la reacción de la oposición o de todo el sector que se le ponga en el gobierno y lo critique y no siga avanzando y se esté cuestionando como se está cuestionando. Y ellos, también comprendamos que no dejan de ser administradores de los intereses extranjeros. Acá hacemos diferencias entre uno y otros y en definitiva vos ves que volvemos de vuelta a lo mismo, observas que nuestros recursos mineros van saliendo por nuestras fronteras sin ningún tipo de control. Un gobierno, como se ha llamado en su momento al kirchnerismo de izquierda, o un gobierno, como se ha llamado de derecho liberal, como ha sido Macri, y el actual también, ¿no? ¿Vos decís que el kirchnerismo fue un gobierno de izquierda? No. Para los cánones tradicionales y la prensa tradicional siempre lo ha catalogado de izquierda. Y para los académicos europeos, como Anthony Giddens, lo ha calificado de izquierda. Y fue a propósito del nombramiento, no fue casual que haya nombrado a Anthony Giddens, porque fue Anthony Giddens quien reclutó a Néstor Kirchner en el 2003 para ser parte del lanzamiento de la Internacional Progresista que hacía Tony Blair en Londres. Eso es un dato que lamentablemente poco se conoce y se ha difundido, ¿no? A los 3 meses de asumir a la presidencia Néstor Kirchner, que era un patagónico que hasta ese momento nadie conocíamos, hasta nos resultaba difícil pronunciar su apellido. ¿Cómo es posible que siendo un patagónico, a los 3 meses fuera invitado al lanzamiento de la Internacional Progresista por Tony Blair, cuando largó ¿te acuerdas? Su idea, su teoría del nuevo laborismo. Nuevo laborismo, claro. Humana, sí, sí. Y vos tenés que tener en cuenta que también los británicos, al ver que es un patagónico, debieran relacionarlo con Malvinas. Debiera ser considerado un gobierno, por lo menos en sus comienzos, hostil. Sin embargo, Anthony Giddens lo convence a Tony Blair para ser invitado al lanzamiento de la Internacional Progresista. Sí. Yo estaba pensando ahora, te escucha Guillermo Moreno decir que Néstor Kirchner fue progresista y no sé cómo te respondería él, porque él claramente cuando vos le preguntás a él y te dice que él formó parte de un gobierno peronista, que el de Néstor Kirchner y el primero de Cristina fueron gobiernos peronistas, no progresistas. El sábado estuve en el acto de campaña, en el acto de lanzamiento de aquí de Mar del Plata, la agrupación. En Mar del Plata, claro. Acá. Sí. El acto está lleno de mística, lo quiero y lo aprecio a Moreno, sí. Lo escucho, lo aplaude, pero yo no me puedo escapar de los hechos sucedidos en el pasado, ¿no? Y como peronista tengo el deber de hacerlos conocer y de explicarlo también por qué se suceden estas cuestiones. A ver, a Guillermo Moreno, si bien lo acompañaría, también le preguntaría por qué se intentó afiliar al Partido Justicialista, al Partido Socialista. Nos hemos olvidado que en el 2008, junto a Ricardo Alfonsín, Cristina Fernández de Kirchner, junto al representante del Partido Socialista en Chile, intentaron afiliar al Partido Justicialista a la Internacional Socialista. A la Internacional Socialista, no al Partido Socialista, digamos. No, a la Internacional. Claro. Es en el mismo lugar donde Alfonsín afilió al radicalismo en el 72, sí. traicionando todo el esquema de pensamiento que había caracterizado en su momento al radicalismo, ¿no? Que viene desde Leandro Alem. Por ahí era una forma de enterrar el neoliberalismo de la época. Era un posicionamiento político. Digo yo, por ahí, no sé si... Pero reflotando... Habría que ver el contexto político. Reflotar la línea de los no alineados, de lo cual nos había sacado Carlos Menem en su momento. Ajá. Que son más o menos los que hoy están en el BRICS, ¿no? Esa línea. Y son los países del Sahel, de África, que hoy están llevando adelante una política nacionalista, panafricanista, de unidad africana,
que si se mantiene en el gobierno por lo menos 10 años, África podría convertirse en un continente en desarrollo y en crecimiento. Habría que ver ahora qué actitud va a asumir Francia cuando se ha quedado sin sus colonias, de la forma como fueron expulsados, ¿no? Sabemos cómo Europa reacciona ante esta situación. Bueno, ves, vos ahora que decís todo esto, cuando Javier, mi compañero, te preguntó por la derecha y la izquierda, vos dijiste que no existía derecha e izquierda, pero posicionaste al kirchnerismo a la izquierda. Claro, por eso aclaré del periodismo clásico tradicional, que tiene todavía ese esquema, ¿no? Y la mentalidad académica europea muchas veces les resulta difícil escaparse de estas ideas de derecha e izquierda, por eso no comprenden ni entienden el peronismo. Claro, sí. Es que hoy el mundo... Es difícil para los europeos entendernos. Le cuesta a los argentinos entender. A los propios peronistas les cuesta a veces entender qué es el peronismo. Porque no tenemos adoctrinamiento, no nos han formado. Muchos hablan de la doctrina, de las 20 verdades, pocos de la comunidad organizada, pero ¿cuántos realmente los han leído? Y vos, ahí está, sí, creo que tenés razón. ¿Y cuál sería entonces hoy el peronismo? ¿Dónde lo encontramos hoy? ¿Dónde está el peronismo? En las bases, en la militancia. ¿Y qué debiera hacer el peronismo para volver al poder? ¿Sentarnos a esperar que se caiga Milei? A ver, trabajar desde la base. Hoy la pelea que debemos dar, si bien ustedes se acordan que en los 60 se hablaba de la hora de los pueblos, hoy tenemos que hablar de la hora de los municipios. Tenemos que cada uno en su propio municipio, por lo menos... Ahí vamos a tu libro, ahí. Claro, pelear por el tema de las autonomías, pelear por el tema de las organizaciones, lo que nosotros conocíamos como organizaciones libres del pueblo, organizarse para poder coadyuvar en las tomas de decisiones políticas de los municipios, de los intendentes. Tenemos que romper con el esquema centralista bonaerense, descentralizar la provincia de Buenos Aires y permitir que nuestros municipios tengan autonomía plena. No es porque lo diga yo o porque deba ser una bandera que levante el peronismo, también porque lo dice la Constitución Nacional reformada en el 94, en el artículo 123, y porque es parte de la doctrina federal. Esto lo que estoy diciendo ya lo había dicho Dorrego en su momento, lo había dicho de alguna forma Artigas, es decir, hay toda una línea histórica que en 1861, con la batalla de Pavón, donde Urquiza le entrega el campo de batalla a Mitre, esa línea o esa doctrina fue invisibilizada. Vos fíjate que ni siquiera en los colegios se enseña, solamente se les enseña a los alumnos que fue una pelea fratricida entre centralistas y federales. Y fue más que eso, claro. Es una política de organización política. Claro. Bueno, ¿y por qué pasa? ¿Y por qué vos decís que no hay autonomía en los municipios? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Vos que conocés bien la provincia de Buenos Aires, porque estamos ahora hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires, vos decís que está como el gobierno está centralizado. Esto vos querés decir que está todo centralizado en La Plata y no hay autonomía por parte de cada uno de los municipios. ¿Qué les falta para tener autonomía? ¿Por qué no la hay? Mirá, en el 2014, charlando con Felipe Solá, le pregunto, ¿por qué siendo el gobernador y donde antes de ser gobernador había escrito algunos artículos, se había expresado en referencia a las autonomías municipales, al tema de la descentralización? Le pregunto, que él, siendo gobernador en su momento, ¿por qué no llevó adelante esta cuestión? Y él me responde, ¿quién va a querer ser gobernador si no se maneja la caja? ¿Entendés ahora el concepto de poder para los políticos? Es pura vanidad, es sentirse poderoso, y la única forma para sentirse poderoso es tener la herramienta del dinero, es decir, de la tributación, de la coparticipación tributaria, donde los intendentes vengan a La Plata a pedir la cuota parte que le corresponda. ¿Y vos lo ves a Kicillof, gobernador de la provincia, con estas intenciones de abrir el juego hacia las intendencias? No, ya lo manifestó el año pasado varias veces. Él dijo, ¿para qué quieren los municipios autonomía si quieren realizar obras de gobierno? Que vengan aquí y yo les entregaré el dinero, les daré el dinero.
me hacía acordar a más o menos un esquema de los sistemas feudales, ¿no? Donde estaba el rey y los diferentes señores con en sus cortes, en sus castillos, si necesitaban presupuesto iban al rey a pedírselo, y eso tenía que contribuir con soldados, ¿no? Acá más o menos el esquema es similar, vos no tenés que contribuir con soldados, sino con votos. A mayor cantidad de votos vas a tener la benevolencia del gobernador. Por eso algunos municipios tienen más ingresos que otros, obviamente. La coparticipación debe ser más o menos similar en todos los municipios. El esquema que utilizan para aumentar la coparticipación es aumentándole la población, haciendo aparecer números de habitantes que son fantasmas, no existen, y a otras quitándoles población, como Mar del Plata. Aquí en Mar del Plata hay una pelea entre el intendente y el gobernador. ¿Cuántos habitantes tenemos? Oscila entre 650.000 y 1 millón de habitantes. Es decir, hay 350.000 habitantes que de acuerdo a la conducción política van a reflejar o no. O en La Matanza, cuando recientemente se habló de que tenía 2.400.000 y no llega a 2 millones de habitantes, por ejemplo. Y casos como eso hay muchos. Todo eso, estos datos que vos das, que la verdad me resultan a mí reveladores y la verdad muy interesante. ¿Todo eso lo tenés en este último libro que sacaste, que tiene que ver con los intendentes? No, o sea, en los libros, más que contar de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, estos libros que tienen como objetivo finalidad establecer un proyecto de gobierno. Es como si fuesen los planes quinquenales del primer peronismo, ¿no? Claro. Pero aquí también hacemos exactamente lo mismo. Y para reforzar algunas ideas, doy sí ejemplos como estos casos, ¿no? Vos fíjate, por televisión vos ves muchas denuncias de vecinos que dicen, en el hospital municipal el intendente dice que tenemos 2 ecógrafos y en realidad hay uno solo. Y terminan diciendo, el intendente se robó un ecógrafo. No es que se lo haya robado, sino que ha hecho aparecer un ecógrafo de más en el hospital para cobrar un punto más dentro de la coparticipación. Los intendentes están obligados, están forzados a mentir, a pasar datos falsos para poder cobrar un punto más de coparticipación o de la partida presupuestaria vengan con un aumento, ¿no? Esto lo harían todos los intendentes, digamos, de todos los colores políticos. Absolutamente. Mirá, aquí en Mar del Plata... Es muy fuerte lo que estás diciendo. Pero habla con cualquier intendente, te lo va a decir. He tenido la suerte, vos me decías, has viajado por la provincia de Buenos Aires. Sí. No es que solamente he viajado, sino también he tenido la suerte de poder relacionarme, contactarme con algunos intendentes, concejales, exconcejales o legisladores y me cuentan más o menos lo mismo, ¿no? La realidad es esta. Vos fíjate un caso, cuando vos decías, ¿dónde se ve que la autonomía no existe o para qué quieren autonomía o por qué la autonomía una intendencia? En la anterior gestión de la gobernadora Vidal, aquí en Mar del Plata había un intendente, Fernando Arroyo. Fernando Arroyo se pelea con uno de los mayores empresarios de aquí de Mar del Plata. ¿Qué hace la ex gobernadora? Le interviene el municipio y el interventor es el que fue intendente de San Miguel, Matías de la Cruz. Le pone un interventor al intendente. No estoy exagerando, todos los datos que te estoy dando, la información, están registrados por internet y en los portales de noticias pertinentes, ¿no? O sea, acá no hay invento de nada. La realidad es esta, se están manejando de esta forma. Lo que pasa es que los medios de comunicación masivos no dan a conocer estas cuestiones. Se oculta, se tapa muchísimo. Es más, para los medios de comunicación masivos solamente existe Cava y el resto del país. Somos observadores, espectadores, además, no trascendemos. Por eso agradezco nuevamente que me permitan expresarme, porque somos muy pocos los medios que tienen una visión más federal sobre la comunicación e información, y como vos bien decís, entrevistamos a pensadores, a dirigentes sociales y políticos, y cuando más se salga del conurbano, de esa olla de presión existente, mejor, porque hay un poco más de claridad quizá de aquellos que estamos un poquito más abajito de la provincia, vemos desde otra óptica lo que está sucediendo, ¿no? ¿Y en Mar del Plata se habla también de estos temas? ¿O también están silenciados en los municipios? Mirá, Mar del Plata tiene la característica que es un desprendimiento de Cava, de Capital Federal. Mucha discusión política de descentralización no se habla, pero vos vas a Bahía Blanca,
vas a Dorrego, vas a Tandil, vas a Balcarce, municipios de estas características, y se hablan de la descentralización. ¿Por qué? Porque ellos sienten en carne propia que están o han sido abandonados por los gobiernos provinciales. No hay política estratégica, no hay un desarrollo de la región surera, es decir, del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Están totalmente abandonados. Vos fíjate que lo que es la sección electoral cuarta, la sexta, la séptima, que es centro y sur de la provincia de Buenos Aires, tiene poco caudal de votos. El 37% de los votos está implicada en esa región. El 67% de los votos, 67% de los votos de la provincia de Buenos Aires, está repartido entre lo que sería la primera y tercera sección electoral. La sección de Matanza, Hurlingham, Tigre, San Isidro, Campana, esa región. Entonces, ¿el gobernador qué hace? Va a centralizar los recursos que tiene para volcarlo en esta sección. Porque sabe que si ganando la primera y la tercera sección electoral, ya es gobernador prácticamente. La Matanza solamente otorga el 10% de los votos de la provincia. El 10% de los votos. Administrando medianamente bien el municipio de Matanza, ya contás con base con el 10% de los votos. Entonces, te decía, toda esa región surera, que solamente cuenta con el 37% de los votos, pero sin embargo, con un proyecto productivo, puede llegar a duplicar el Producto Bruto Geográfico de la provincia y darle un mejor vivir a los bonaerenses. Pero para eso necesitas un proyecto de producción, necesitas regionalizar, necesitas volcar recursos, necesitas como intendente estar ahí, en el corazón de la provincia. ¿Y hay alguien que vos veas ahora que esté acompañando esto que vos decís y que tenga la intención de llevar adelante un proyecto así? Ya, mi experiencia en los últimos años es: callate la boca, no digas nada, no escribas. Mirá que el gobernador Kicillof no habla de estos temas, no hable de estos temas, así que hay poco interés. Cuando vos recorrés los municipios, los intendentes te dicen esto mismo. Los intendentes han tratado de llevar adelante por otras vías, sobre todo por vía judicial, como el caso de Castelli, intendente kirchnerista, recurrió a la Corte Suprema de Justicia para que le permita a su intendencia tener carta orgánica. ¿Qué es lo que establece la Constitución Nacional? ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Que no se procedió correctamente, que debían haber procedido, se debió haber procedido primero ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El mismo caso sucede en la provincia de Santa Fe, que también tiene la misma problemática que la provincia de Buenos Aires, que tiene un esquema centralista. Los municipios no tienen autonomía. En su momento se promovió ante la también Corte Suprema de Justicia para que se habilite a Santa Fe tener autonomía. La Corte Suprema de Justicia le dice al gobernador Perotti que debe reformar su constitución para permitirle a los municipios ser autónomos. Cosa que no hizo con la provincia de Buenos Aires ni con Castelli. Le dice: señora, recurran ustedes a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, los jueces de la Suprema Corte, y son muy amigos del poder político de la provincia. Difícil que puedan acceder a otorgarle... Pero esto pasa entonces en todas las provincias, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, no sé si en Tucumán, en Salta, todas las norte... Todas las demás provincias han reformado su constitución. En todas las demás provincias establecen que los municipios son autónomos, pero los gobernadores han trampeado esta exigencia de la Constitución Nacional. A finales creo que fue en el 99, por ejemplo, el gobernador de La Rioja reforma la Constitución y en una cláusula establece que las cartas orgánicas quedan suspendidas hasta que no se reformen de acuerdo a lo estipulado por la Constitución de la provincia de La Rioja. Hasta el día de hoy las cartas orgánicas han quedado suspendidas. Formosa y el Chaco establecen que solamente podrán tener autonomía municipal aquellas ciudades que cuenten con más de 30.000 habitantes. Decime, ¿qué ciudad puede tener 30.000 habitantes en el Chaco y Formosa? Bueno, La Pampa, por ejemplo... Sí, decime. La Pampa, por ejemplo,
establece que los municipios son autónomos, pero que no tendrán carta orgánica, que habrá una ley general para todos los municipios de La Pampa. Bueno, nos has abierto un nuevo panorama. La verdad que no habíamos escuchado nunca. Claro. Nunca habíamos hablado con nadie de este tema. La verdad que nos has abierto ahí, ¿no? Como para poder indagar un poquito más y te vamos a hacer caso. Sí, Alberto, sí. Javier, a ver, la provincia de Buenos Aires, por su población y extensión geográfica, ocupa el número 65 si lo comparamos con los países del mundo. De 194 países, ocupa el lugar número 65 por población y extensión. Sí. Con la capacidad de producción que tiene, porque es inmensamente rica esta llanura. Yo creo que es la tercera o cuarta llanura más importante del planeta. Si producimos, si logramos motorizar su matriz productiva y a esto le generamos producción de microcomponentes, de microprocesadores o chips como Taiwán, porque tenemos todo el material para hacerlo, estaríamos entre las 15 economías más importantes del mundo y no estoy exagerando. Tenemos todo para hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no sucede? Falta de voluntad política. Porque primero tenés que tomarte una serie de medidas. Por ejemplo, desconurbanizar para repoblar toda la región sur y norte, sur y centro de la provincia de Buenos Aires. Ustedes, mira, hay el 4% de la geografía de la provincia de Buenos Aires vive el 70% de los bonaerenses, 12 millones de bonaerenses. El 96% de la región más rica y productiva de la Tierra del planeta solamente vive 6 millones de personas, 52 habitantes por kilómetros cuadrados, la media de 55. En el conurbano hay sectores, regiones que tienen 8.500 habitantes por kilómetros cuadrados. Sí, como que la población está bastante despareja. Sí. Obviamente. Sí, podríamos ir a indagar un poquito más y llegar a ver por qué hay tanta población en el Gran Buenos Aires. Bueno, nos llevaría a un análisis más profundo que tendríamos que debatir bastante. Pero la verdad que me gustó esto que tiraste y la verdad que lo vamos a seguir de alguna manera y conversaremos con algún... Vemos si conversamos con algún intendente o vemos alguna forma de indagar un poquito más, porque esto está bueno, esto de tener estas charlas y abrir la cabeza y pensar, ¿no? El país también desde otros lugares está muy bueno. Yo te agradezco mucho, Luis. Agradezco tu tiempo. Yo te quiero hacer una última consulta, tiene que ver con tu libro y tiene que ver que escribiste Buenos Aires con Y, ¿no? Aires con Y. ¿Por qué? Porque es una forma de tener presente que derivamos de una cultura que es la hispana o hispanista. Vos fíjate que después de 1861 se trató de romper ese cordón umbilical, ¿no? Con una mirada atlantista pro-británica. Claro, ahí tendríamos otro debate profundo para hacer. Bueno, posiblemente te llamemos en algún otro momento, si te parece, y podamos seguir debatiendo estas cuestiones. Ya con lo que nos dijiste hoy, nos diste material para trabajar. Tenemos a pensar. Y agradecemos mucho tu tiempo, Luis. No, gracias a ustedes por incorporar una voz desde afuera de lo que es el conurbano capital. No, incorporamos bastante, Tenemos, si vos ves en nuestro canal de YouTube Desmagnetizados, ahí tenemos de Córdoba, de Neuquén, tenemos de varios lugares. Es importantísimo para una concepción federal y para tener visiones distintas. Como puedes ver, estoy un poco enojado con el centralismo porteño. Y está muy bien, se olvida. Y está muy bien. Acá hay un espacio, así que muchas gracias, Luis.